Las campanas de Roma suenan lentas. El eco de un latín antiguo flota en el aire, como un susurro que no pertenece a este mundo. Detrás de los muros del Vaticano, entre manuscritos que amarillean con el tiempo, existe un ritual que ha sobrevivido a imperios, guerras y herejías. El exorcismo. El intento de expulsar aquello que no puede verse, pero que muchos aseguran sentir, el mal. Durante siglos, la Iglesia ha afirmado librar una guerra invisible. Una lucha no contra ejércitos, sino contra entidades que habitan en las sombras del alma humana. Y aunque parezca un mito antiguo, el Vaticano mantiene exorcistas activos hasta el día de hoy. En 2023, el propio Papa Francisco habló del tema y recordó que el diablo no es un mito, sino una realidad que debemos combatir. ¿Pero qué ocurre cuando la fe se enfrenta a lo inexplicable? ¿Qué sucede cuando ni la ciencia ni la oración logran explicar la oscuridad que se esconde detrás de una mirada? Hoy, en Verdades Ocultas, exploraremos los secretos detrás de los exorcismos del Vaticano, los archivos que nunca se abren al público, los casos que la ciencia no ha podido explicar. Y esa eterna pregunta: ¿se trata de posesión demoníaca o de la mente humana gritando desde su propio abismo? Para entender el presente, debemos mirar al pasado. El primer documento oficial sobre exorcismos fue el Rituale Romanum, publicado en 1614 bajo el Papa Pablo V. Era un manual reservado solo para sacerdotes entrenados, con instrucciones específicas, rezos en latín, agua bendita, reliquias, y la advertencia de no hablar con el demonio más de lo necesario. Sin embargo, la práctica ya existía desde los tiempos de Jesús, quien, según los evangelios, expulsaba espíritus impuros de los cuerpos. Con los siglos, la Iglesia institucionalizó ese poder, otorgándolo solo a hombres de fe y disciplina. En la Edad Media, los exorcismos eran comunes. Se practicaban en monasterios, en aldeas y en los mismos castillos. Pero también fueron tiempos oscuros. Muchas víctimas de enfermedades mentales fueron consideradas poseídas. El límite entre lo espiritual y lo médico era difuso, casi inexistente. Uno de los primeros casos registrados es el de Nicolas Aubry, en 1869, en Francia. Durante 11 días, decenas de testigos, incluyendo sacerdotes y médicos, aseguraron ver cómo una fuerza invisible la levantaba del suelo y hablaba en lenguas que no conocía. El Vaticano reconoció el caso oficialmente. A partir de ese momento, el exorcismo dejó de ser solo un rito. Se convirtió en una batalla teológica, un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, pero también una ventana al miedo más profundo del ser humano: perder el control de sí mismo. 1. Roland Doe, el niño que inspiró El Exorcista. Maryland, 1949. Un adolescente comenzó a escuchar rasguños en las paredes, voces en la oscuridad, y a ver cómo los objetos se movían sin explicación. Su familia, desesperada, buscó ayuda médica, pero ningún psiquiatra pudo detener los fenómenos. Fue entonces cuando contactaron a un grupo de sacerdotes jesuitas. Durante semanas, se realizaron rituales de exorcismo en distintas iglesias. Testigos afirmaron ver palabras aparecer en la piel del muchacho, como si fueran escritas desde dentro. En sus gritos, mencionaban nombres de demonios y fragmentos de oraciones en latín, un idioma que nunca había aprendido. El Vaticano envió informes a Roma. El caso fue clasificado como auténtica posesión. Décadas más tarde, inspiraría la famosa película El Exorcista, aunque lo que Hollywood no mostró fue el trauma posterior del propio sacerdote que lo ejecutó. Uno de ellos escribió: «Vi el mal encarnado, pero lo que más me asustó fue que él también lloraba como un niño». 2. Anneliese Michel, el cuerpo y el alma en guerra. Alemania, 1975. Anneliese, una joven devota de 23 años, comenzó a sufrir convulsiones, visiones y ataques de desesperación. Los médicos diagnosticaron epilepsia y esquizofrenia, pero los síntomas se intensificaron.
En las noches gritaba con voces distintas, y rechazaba los símbolos religiosos con violencia. 2 sacerdotes fueron autorizados por el obispo de Würzburg para realizar un exorcismo según el Rituale Romanum. Durante 10 meses, grabaron más de 67 sesiones. En las cintas, puede escucharse a Anneliese hablando con lo que parecen múltiples entidades. Yo soy Lucifer, yo soy Nerón, yo soy Judas. El 1 de julio de 1976, Anneliese murió por desnutrición y agotamiento. Sus padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio. El Vaticano reconoció la autenticidad del caso, pero se negó a hacerlo público. Hasta hoy, las grabaciones siguen circulando en foros prohibidos y archivos restringidos. Muchos creen que Anneliese fue víctima de una enfermedad mental. Otros aseguran que fue un sacrificio espiritual. Y hay quienes sostienen que, en su sufrimiento, se cruzó una frontera que ni la ciencia ni la religión comprenden del todo. 3. Emma Smith, el exorcismo de Iowa. Estados Unidos, 1928. Emma era una mujer católica de vida tranquila, hasta que comenzaron los episodios, voces que la insultaban desde dentro, olores nauseabundos, y una fuerza que la hacía hablar en idiomas que jamás había escuchado. El padre Theophilus Riesinger fue asignado a su caso. Durante 23 días se realizó el ritual, con 6 asistentes y testigos del clero. Según los registros, el cuerpo de Emma se elevó del suelo, y su voz cambió a tonos imposibles de reproducir por un ser humano. El caso fue documentado oficialmente por la diócesis. Los informes del sacerdote describen lo que llamó manifestaciones preternaturales. El Vaticano lo clasificó como un caso de intervención infernal verificada. 4. Casos modernos. El legado del padre Gabriele Amorth. A finales del siglo XX, el Vaticano reconoció que el número de exorcismos se había disparado. En 2004, se reabrió la Escuela de Exorcistas de Roma, donde sacerdotes de todo el mundo recibían entrenamiento especializado. El más famoso de todos fue el padre Gabriele Amorth, considerado el exorcista oficial del Vaticano. En sus memorias declaró haber realizado más de 70.000 exorcismos. En una entrevista dijo: "El diablo no teme al agua bendita, teme a la fe del que la usa". También reveló que el Vaticano guarda en sus archivos pruebas, grabaciones, informes, exámenes médicos, de casos que nunca salieron a la luz. Según él, algunos de esos documentos están sellados por 100 años. Amorth fue criticado por la comunidad científica, pero respetado dentro del clero. Poco antes de morir en 2016, dijo una frase que aún resuena: "El mayor triunfo del demonio no es poseer un cuerpo, sino convencer al mundo de que no existe". En el siglo XXI, la batalla ya no se libra solo en altares, sino en laboratorios. La ciencia busca explicaciones: epilepsia, esquizofrenia, desórdenes de personalidad múltiple, histeria colectiva. Pero hay algo que desconcierta a los médicos: las reacciones físicas imposibles, los cambios de voz, la fuerza sobrehumana o el conocimiento de lenguas muertas. El Dr. Richard Gallagher, psiquiatra y profesor en Nueva York, fue consultor en más de 100 casos de presunta posesión. En una entrevista dijo: "He visto pacientes que hablaban en latín perfecto, sin haberlo estudiado jamás. No puedo explicarlo científicamente, pero tampoco puedo negarlo. Para la Iglesia, la ciencia no es enemiga". Muchos exorcistas trabajan junto a médicos y psicólogos para descartar causas clínicas antes de actuar. Pero aún así, el dilema persiste. ¿Y si la fe y la ciencia solo son 2 lenguajes distintos para explicar la misma oscuridad interior? El padre Amorth escribió: "El demonio odia la humildad. Su mayor victoria es el orgullo del hombre que cree poder explicarlo todo. Entre la razón y la fe, queda un terreno gris. Un lugar donde lo imposible no desaparece, solo cambia de nombre". En lo profundo de la Ciudad del Vaticano, bajo las bóvedas del Archivo Apostólico,
descansan miles de documentos que nadie fuera de la Iglesia ha leído jamás. Entre ellos, informes sobre exorcismos, cartas de sacerdotes, fotografías y audios que nunca fueron divulgados. Solo algunos cardenales y teólogos tienen acceso. Los archivos están sellados por siglos. Y aunque la Iglesia insiste en que no hay nada que ocultar, existen testimonios de antiguos empleados que hablan de salas donde los objetos se mueven solos y grabaciones donde las voces no pertenecen a los humanos presentes. Un exorcista retirado en Milán declaró en 2010: "He visto documentos donde el ritual no terminaba con oraciones, sino con silencio. Porque a veces, lo que respondía no debía ser escuchado". El Vaticano nunca ha confirmado ni negado esas afirmaciones. Pero sí ha admitido que cada año más de 500.000 solicitudes de exorcismo llegan desde todo el mundo. Un número que parece crecer en tiempos de desesperación, guerras y vacío espiritual. En un mundo que confía más en pantallas que en plegarias, hablar de posesiones parece un eco medieval. Y sin embargo, algo en lo profundo del alma humana sigue temiendo a la oscuridad. No a la que está afuera, sino a la que habita dentro. Los exorcismos del Vaticano son más que un ritual. Son una metáfora del conflicto eterno entre la razón que quiere entenderlo todo y la fe que acepta lo que no puede ver. Quizás los demonios no se esconden bajo nuestros pies, sino en las sombras de nuestras emociones, en el orgullo, en el odio, en la culpa. Quizás lo que el Vaticano llama posesión sea, en el fondo, una verdad más humana que divina. Y tal vez, en esos archivos sellados, lo que realmente se guarda no sean pruebas de lo sobrenatural, sino evidencias de lo que somos capaces de hacer cuando creemos que luchamos contra el mal. El Padre Amor lo dijo una vez, con voz cansada: "No temo al demonio. Temo al hombre que lo invoca". La fe y la ciencia seguirán discutiendo, pero el misterio permanecerá. Porque hay cosas que no pueden ser medidas, ni explicadas, ni exorcizadas. Y mientras existan, el mundo seguirá preguntándose: ¿el mal viene de fuera, o somos nosotros quienes lo traemos dentro? Silencio. Las campanas vuelven a sonar. Y en algún rincón del Vaticano, alguien vuelve a abrir el Rituale Romanum.